El granizo golpeaba la marquesina de vidrio del Hotel Grand Horizon, como si 1000 puños diminutos exigieran entrar. La lluvia cortaba la ciudad en líneas torcidas y plateadas, resbalando por las altas ventanas y formando charcos oscuros y lúgubres sobre el mármol del vestíbulo. Un trueno estalló arriba, como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Pero dentro del Grand Horizon no era la tormenta lo único que se desataba. Claudia Beltrán estaba plantada en medio del caos, con los tacones negros firmemente clavados sobre la alfombra empapada, justo cerca de la entrada. Cruzaba los brazos, con el ceño fruncido en un gesto de profundo desprecio. A sus 41 años, era de esas mujeres que nunca se veían desarregladas, ni siquiera cuando el mundo entero lo estaba. Su traje sastre azul marino seguía impecable. Su chongo, tan apretado, parecía sostener toda su furia contenida. ¿A esto le llaman estándar 5 estrellas? Espetó, señalando a un botones que acababa de resbalarse sobre el piso mojado. Limpien este desmadre antes de que uno de nuestros huéspedes nos demande. Y que alguien vuelva a levantar esa condenada decoración de velas. Esto no es una casa del terror. No gritaba para que la escucharan. Gritaba para imponer control. El gerente de recepción se estremeció, pero no dijo nada. El botones se levantó como pudo, balbuceando disculpas. 2 camaristas cuchicheaban entre sí, con la mirada puesta en la salida, como si estuvieran considerando huir. Y Claudia tenía motivos para estar furiosa. 3 empleados de años renunciaron la semana pasada, alegando condiciones laborales inhumanas y estrés emocional. Uno de ellos incluso dejó una carta, doblada con esmero dentro de un sobre de la empresa y depositada en la oficina de recursos humanos. Este lugar destruye a las personas. Claudia la rompió a la mitad sin molestarse en leer el resto. Ahora el hotel estaba con poco personal, sin preparación, y enfrentando tanto una crisis de relaciones públicas como una tormenta real afuera. Manda al personal del bar de la azotea a apoyar aquí abajo, ordenó a una supervisora junior. Nadie va a estar tomando martinis con granizo cayendo. Quiero a todos aquí, tallando, doblando, organizando. Me vale si son meseros o lavaplatos. Esta noche, todos trapean. Giró con brusquedad, los tacones resonando como disparos sobre el azulejo, y desapareció por el pasillo que llevaba a las oficinas traseras. Pero la tormenta había traído algo más que goteras y paraguas rotos al Grand Horizon esa noche. Cerca de la escalera de emergencia, al fondo del edificio, escondido detrás de una puerta contra incendios con el letrero «Prohibido el acceso a huéspedes», el aire olía a humedad y a un leve rastro de cables quemados. Había cubetas de limpieza abandonadas, un cordel enredado y una aspiradora rota. La lámpara del techo parpadeaba, dando al lugar un tono verdoso y enfermizo. Allí, medio oculta detrás de un contenedor de mantenimiento, una figura diminuta se acurrucaba sobre sí misma como un signo de interrogación. No lloraba, no pedía ayuda, solo estaba ahí, abrazando un conejo de peluche desgarrado, una oreja colgando por un hilo, su pelaje antes blanco ahora gris de hollín y polvo. La niña no debía tener más de 5 años. Su vestido de verano, de un tono pastel que ya no correspondía con el clima, estaba húmedo y manchado con algo oscuro, tal vez agua de lluvia, tal vez algo más antiguo. Sus pies descalzos descansaban sobre el concreto frío, las rodillas apretadas contra el pecho. Su cabello, enredado y pegado a la cara, parecía no haber sido cepillado en días. Miraba fijamente la pared frente a ella, sin ver, sin parpadear. Luz Emilia. Ese era su nombre, aunque nadie en el hotel lo sabía aún. Sus padres se habían registrado en el Grand Horizon hacía 4 noches, emocionados por una escapada familiar antes de que terminara el verano. Un viaje por carretera, dijeron. Primero las montañas, luego la ciudad. Una última aventura antes del inicio de clases. Pero el accidente ocurrió justo en la carretera, a las afueras de la ciudad. Un tráiler cruzado, llantas derrapando, vidrios rotos, silencio. El reporte policial aún estaba en proceso, y de algún modo, Luz Emilia había regresado al único lugar que su mente recordaba, el hotel de las ventanas enormes y la pecera en el vestíbulo. Había llegado la noche anterior, empapada, temblando, descalza,
Nadie la vio entrar. Se coló por la puerta de servicio justo cuando alguien introducía un carrito de banquetes mojado. En medio del caos, nadie cuestionó a una figura pequeña. No en ese hotel. Y así se quedó, oculta, observando, en silencio. Hasta esta noche. Un alboroto cerca del pasillo de mantenimiento volvió a captar la atención de Claudia. Una de las empleadas nuevas, María, una chica de preparatoria que trabajaba medio tiempo, había ido a buscar un trapeador viejo y soltó un grito. Claudia Beltrán avanzó a paso firme por el pasillo trasero del Hotel Grand Horizon, con la misma energía que usaba para regañar al personal o exigir silencio a los becarios. Sus tacones repiqueteaban sobre las baldosas como el tic-tac de un metrónomo irritado. La tormenta afuera ya había inundado medio vestíbulo. La mitad de su personal se había reportado enfermo o renunció el último mes, y ahora alguien estaba gritando cerca de la escalera de emergencia. ¿En serio?, murmuró, arrancando el radio de su cinturón. Si esto es por otra tubería con fuga, juro que... Doblando la esquina, se detuvo en seco justo cuando María, la más joven del equipo de limpieza, retrocedía del marco de la puerta con los ojos desorbitados y una mano tapándole la boca. Los ojos de Claudia se entrecerraron. ¿Y ahora qué?, gruñó, empujando un carrito lleno de toallas sucias. Tenemos 32 habitaciones sin revisar. El bar de la azotea apesta a humedad. Y no tengo tiempo para telenovelas. María abrió la boca, pero solo alcanzó a señalar. Claudia siguió su mirada, y entonces la vio. La niña, pequeña, silenciosa, quietecita. Estaba acurrucada junto a la base de la escalera, con las rodillas pegadas al pecho y la cara escondida en un conejito de peluche que había visto días mejores. Su cabello enmarañado, las mejillas manchadas de tierra, y el vestido, si es que aún se le podía llamar así a ese trapo desgastado, estaba empapado en el dobladillo, pegado a sus piernas flaquitas como papel mojado. Por un instante, Claudia no se movió. Luego frunció los labios con desprecio. ¿Qué demonios es esto? María habló con voz baja. No está con nadie. Creo que ha estado aquí toda la noche. No digas tonterías, espetó Claudia, avanzando con pasos duros y exactos. ¿Crees que una niña cualquiera entró a un hotel 5 estrellas, pasó seguridad y decidió echarse una siesta en la escalera? Se estaba escondiendo, susurró María. En la salida de emergencia. Creo que lleva aquí un buen rato. Claudia se inclinó. La niña no levantó la mirada. No habló. Solo abrazó al conejo con más fuerza. ¿Cómo te llamas?, preguntó Claudia con voz seca y cortante. Silencio. ¿Tus papás están aquí? ¿Son huéspedes? ¿Trabajan aquí? La niña parpadeó una vez, con los ojos vidriosos, pero no respondió. Claudia exhaló por la nariz y se enderezó. Claro, por supuesto que me tiene que tocar a mí lidiar con esto. Luego se giró hacia María. Llama a recepción. Revisa el registro de huéspedes de las últimas 72 horas. A ver si alguien reportó a una niña desaparecida. Y si llegas a decirle una palabra de esto a un huésped, estás fuera. Pero, Claudia, está helada. Necesita... Claudia giró en seco. Su voz fue un bofetón. Lo que necesita es dejar de ocupar espacio. Esto no es un albergue. No es un comedor comunitario. No somos niñeras. Somos un establecimiento de élite tratando de sobrevivir mientras media generación se va de retiro espiritual y se toma descansos por salud mental. Miró con desprecio a la niña. ¿Y tú qué? ¿Muda? ¿Jugando a la víctima? ¿Buscando comida gratis y lástima? Así no funciona el mundo, corazón. La niña no dijo nada. Claudia dio un paso más, imponiéndose sobre ella. ¿Quieres quedarte aquí?, dijo con frialdad. Bien, pero te lo vas a ganar. Nada es gratis. María soltó un jadeo. ¿Qué? Tiene 5, 6 años, tal vez. Es solo una niña. Claudia se giró como un látigo. Y esto es un negocio, no una guardería. ¿Te la quieres llevar a tu casa? ¿La quieres alimentar? ¿Bañar? ¿No? Entonces baja la voz y haz lo que se te dice. Volvió a mirar a la niña. Puedes dormir en el closet de lavandería, ladró. Detrás del vestidor del personal. Solo sábanas limpias.
No desaparecen cobijas, no se pierde comida, nada de hablar con huéspedes. Y si te veo cerca del vestíbulo principal, te vas. ¿Entendiste? Luz Emilia no se movió, pero sus dedos apretaron con un poco más de fuerza la oreja del conejo. Claudia sonrió con malicia. Bien, si entiendes. Y luego miró por encima del hombro. Alguien tráigale una camisa de uniforme. Lo que haya en objetos perdidos. No importa si le queda. Pónganla a doblar toallas y consíganle un catre, algo que no huela a moho. María no se movió. Dije ahora, soltó Claudia con voz cortante, antes de marcharse con el mismo paso firme de siempre, sus tacones resonando con autoridad, mientras ya lanzaba nuevas órdenes por el radio, como si lo de la niña no fuera más que una bolsa de basura fuera de lugar. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, fuerte y cercano. Las luces de la escalera parpadearon, y luego se estabilizaron. María se quedó un momento más. La niña seguía sin moverse. Seguía allí, descalza, empapada, en silencio, abrazando con fuerza a ese conejito desgarrado como si fuera lo único que la mantenía conectada al mundo. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie le preguntó qué necesitaba. Nadie siquiera preguntó su nombre. Y nadie, al menos no todavía, entendía que esa figura pequeña y callada al pie de la escalera no estaba simplemente perdida, había sido abandonada. Abandonada con nada más que el recuerdo de un vestíbulo de hotel donde alguna vez brillaban estrellas en una pecera y la voz de una madre que le cantaba nanas en la oscuridad. Pero ahora, incluso esos recuerdos se desvanecían, y lo único que le quedaba era el suelo bajo su cuerpo, el conejito en sus brazos, y una voz enterrada tan hondo dentro de su pecho que ya no sabía cómo salir. El closet de lavandería no estaba hecho para alojar a personas. Apenas tenía espacio para 2 carritos, un estante lleno de productos de limpieza montado en la pared y una pila inclinada de toallas lavadas 1000 veces que olían a humedad. Pero para Luz Emilia se volvió un hogar. Claudia cumplió su palabra. Alguien arrastró una camita plegable adentro, de lona hundida y fría, y le lanzaron una camisa polo vieja del área de objetos perdidos, azul marino desteñida y con un botón faltante. Ella la usaba como si fuera una armadura, con el dobladillo tocándole las rodillas. Nadie le habló durante los primeros días, a menos que fuera estrictamente necesario. Era el fantasma de los pasillos de servicio, la niña espectral que barría, tallaba y desaparecía antes del amanecer. Claudia, como había prometido, le dio tareas, y luego más todavía. Los azulejos del baño, ladró una mañana, señalando el baño del sótano donde el moho avanzaba por las juntas como podredumbre en árbol viejo. Quiero que queden blancos, no me importa cómo. Las manchas de alfombra en el pasillo detrás de la cocina de banquetes, ordenó otra noche. Usa el cepillo, nada de excusas. A veces Luz Emilia usaba guantes, la mayoría de las veces no. Sus dedos quedaron en carne viva, enrojecidos por el agua con cloro, sus nudillos raspados y llenos de ampollas. Las rodillas se le pusieron moradas de tanto arrodillarse. Su silencio parecía obediencia, y Claudia lo interpretó como consentimiento. Jamás le preguntó su apellido. Nunca levantó un informe. No llamó al DIF. El resto del personal sabía mejor que cuestionarla. Es temporal, dijo una vez Claudia, cuando alguien se atrevió a arquear una ceja. Le estamos enseñando ética del trabajo. Mejor que estar en la calle. De noche, cuando el hotel zumbaba con risas de huéspedes y música bajaba desde el lounge de la azotea, Luz Emilia se agazapaba en las sombras cerca de la sala de descanso del personal, doblando toallas o lavando cubetas. Las paredes ahí estaban desnudas. El aire olía a yeso mojado y a sopa derramada de la cocina de arriba. Y aún así, no lloraba. No era que no quisiera. Algunas noches le ardía la garganta de tanto aguantar el llanto, pero llorar llamaba la atención, y atención significaba castigo. Así que, en lugar de eso, creó algo chiquito, algo suyo, una grulla de papel. Empezó con un menú de cócteles olvidado en un carrito de banquetes, sus bordes pegajosos de jarabe, pero en su mayoría seco. Arrancó un cuadrado, lo limpió con la orilla de su camisa y empezó a doblar.
Sus dedos recordaban. Su mamá le había enseñado alguna vez, cuando la mayor preocupación era perder piezas del rompecabezas bajo el sillón. Dobla de esquina a esquina, luego de lado a lado, luego mete los pliegues. La primera grulla quedó chueca, con un ala levantada como si quisiera volar pero no supiera cómo. La escondió debajo del catre. Luego sacó una vieja lata de galletas de un montón de chatarra detrás del cuarto de calderas. La tapa oxidada estaba atorada, pero al final cedió. La nombró Hogar 2. Al final de la semana ya había 7 grullas adentro, todas hechas de servilletas desechadas, menús olvidados o papelitos de bloc de notas, cada una doblada en un momento robado, cuando nadie miraba, cuando sus manos no sangraban. Fue entonces cuando lo conoció. Era alto, lleno de arrugas. Llevaba una gorra verde deslavada con el logo del hotel medio despegado. Su gafete simplemente decía Arnold, mantenimiento exterior. Él limpiaba las ventanas. Todas las mañanas, a las 5:30 m, cuando la ciudad apenas exhalaba la noche y los faroles de la calle aún no se apagaban, Arnold salía con su carrito y comenzaba su lento ritual. Cubeta, jalador, cubeta otra vez. Una mañana, Luz Emilia pasó junto a él en silencio, empujando un trapeador raído rumbo a los baños de abajo. Arnold no dijo nada, pero a la mañana siguiente encontró un pequeño sándwich, envuelto en una servilleta, sobre su cubeta de limpieza. No había nota, solo un triángulo de crema de cacahuate con mermelada, sin orillas. Su favorito. Lo comió en 3 bocados, limpiándose la boca con la manga de su camisa. A la siguiente mañana, él por fin habló. «¿Doblas bien?», murmuró, sin despegar la mirada del vidrio. «Ese pajarito tuyo». Luz Emilia se congeló. Sus manos apretaban el palo del trapeador vacío. «Lo vi», añadió con suavidad, «pero no voy a decir nada». Ella asintió. Sus dedos se aflojaron. Él siguió limpiando, con ese ritmo lento y constante de quien no necesita palabras. «Nada más. Que no te vea ella», murmuró apenas audible. «Ya sabes quién». Luz Emilia sabía. «Claudia. A ella no le gusta lo que no tiene propósito», dijo Arnold, «y para ella la alegría no sirve de nada». Exprimió su jalador con un quejido y siguió hacia la siguiente ventana. Después de eso, no hablaban mucho, pero de vez en cuando le dejaba un dulce duro en el carrito. Una vez, una linterna chiquita, con las pilas casi muertas, pero que iluminaba su closet como una luciérnaga en esas noches de insomnio. El personal empezó a notar más su presencia, no con amabilidad, solo con más murmullos. «Esa niña me da escalofríos», dijo un cocinero. «Nunca habla», susurró un conserje del turno nocturno. «Los niños así se quiebran». «Yo escuché que simplemente apareció de la nada», comentó una mesera. «Los de arriba están bien calladitos». «¿Tú crees que se fugó?». Claudia lo cortó todo de tajo con una sola mirada. «No les pagan para chismear, les pagan para trabajar, como ella». Y Luz Emilia trabajaba. Vaya que sí. Los pisos de losetas brillaban después de que los tallaba. Los barandales de las escaleras ya no rechinaban. Los baños del sótano olían a limón en lugar de moho. Sus manos no paraban. Sus ojos casi nunca se alzaban. Y la cajita debajo de la escalera se llenaba. 12, luego 20, luego 30 pequeñas grullas. Cada vez que doblaba, su respiración se hacía más pareja. Su corazón latía un poco más lento. El mundo cobraba un poco más de sentido. Pero el castigo llegó de todas formas. Una noche, Claudia apareció de improviso. Luz Emilia estaba agachada junto a la escalera trasera, sus manos a mitad de un doblez con un cuadrito de bloc de notas de servicio a cuartos entre los dedos. «¿Qué es esto?», soltó Claudia, arrancándole el papel. Luz Emilia se encogió, con los hombros hacia adentro. «¿Crees que esto es un juego? ¿Que puedes ponerte a jugar mientras los demás se parten el lomo trabajando?». Rasgó la grulla a medio formar en 2 y la tiró al piso. «Se acabó esta ridiculez», ladró. «La próxima vez que te vea desperdiciando suministros, te encierro en el congelador. A ver si así te gusta ese tipo de silencio». Luz Emilia no contestó. Nunca lo hacía. Claudia se marchó, sus tacones resonando por el pasillo. Esa noche, Luz Emilia no dobló nada.
Se quedó sentada en la oscuridad, con los brazos alrededor de las rodillas, balanceándose suavemente. Le dolían las manos, le dolía la espalda, y su estómago rugía con un hambre tan constante que ya se sentía normal. Pero dentro de su pecho, muy profundo, en un lugar que aún no se rompía, una vocecita que sus labios habían olvidado cómo usar, susurró el número: 33. A la mañana siguiente volvió a doblar. Una sola grulla azul, arrancada del borde de un menú de banquete, cuidadosamente guardada en la lata oxidada bajo el catre. Y la puerta del closet de lavandería volvió a cerrarse en silencio. El Hotel Grand Horizon era un camaleón. De noche, brillaba como un candelabro en el horizonte, cálido, opulento, lleno de ese tipo de risa que nunca se escuchaba en los pasillos de servicio. Pero en la mañana se transformaba. La música se apagaba, los vestidos de fiesta desaparecían, y lo que quedaba eran los rituales silenciosos de los leales, los inquietos, y los que tenían el corazón roto. Don Elías Granger pertenecía a ese último grupo. Se registraba sin falta cada tercer viernes del mes. Suite Penthouse, 1701. La esquina con ventanas de piso a techo que se curvaban hacia afuera como un observatorio de cristal. El concierge siempre intentaba ofrecerle un ascenso de habitación, paquetes de spa, cenas de lujo, hasta una cena privada en la azotea alguna vez, pero él siempre lo rechazaba. «Solo necesito la vista», decía, «y agua caliente para el té». Don Elías era un hombre esculpido en piedra y ablandado por la pérdida. Rondaba los 60 y tantos, alto, con una barba blanca recortada con precisión, y cargaba su duelo como un abrigo viejo, presente, gastado, pero del que nunca hablaba. Sus trajes siempre estaban impecables, sus zapatos bien lustrados, pero detrás de sus ojos vivía un cansancio que ni el mejor descanso podía curar. Fue fundador de una firma tecnológica que en su momento salió en todos los titulares por una plataforma de datos médicos. Ganó suficiente dinero como para jubilarse 2 veces, pero desde que su esposa falleció hace 5 años, y su única hija, Emilia, la siguió un año después, la fortuna de don Elías se volvió algo que apenas tocaba. Su riqueza le parecía inútil, inútil para la niña que no pudo salvar. Emilia tenía 7 años, una infección rara, un diagnóstico fallido, una caída lenta, dolorosa, en una cama de hospital que olía a desinfectante y desesperanza. Don Elías pasó meses releyendo su último mensaje: «Solo quiero ir a casa, papá». Venía al Grand Horizon no por lujo, sino por silencio, por esas mañanas grises en que la ciudad apenas despertaba y el mundo se sentía tan vacío como él. Cada día de su estadía, don Elías bajaba al lobby exactamente a las 6 a.m. Traía consigo una libreta de cuero, un termo con té verde, y elegía siempre la misma silla, la tercera desde la izquierda, junto a la ventana del este, donde la luz tocaba el mármol con suavidad. Nunca hablaba con otros huéspedes, nunca contestaba su teléfono, solo se sentaba, observaba. Pero la 4ª mañana de esta visita, algo cambió. Apenas había terminado de servirse el té cuando una figura pequeña llamó su atención. Al principio, fue solo un movimiento, una mancha de tela azul marino y zapatos demasiado pequeños detrás de la barra del lobby. Luego la forma se definió. Una niña. Estaba limpiando el mostrador de mármol con ambas manos. El trapo se le escurría de los dedos cada pocos segundos. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos, dejando ver unos brazos tan delgados como varitas, la piel enrojecida e irritada. Tenía que estirarse para alcanzar el otro lado de la barra. Había una mancha de chocolate en la orilla, quizás de un postre derramado la noche anterior. No tenía la fuerza para quitarla del todo, pero lo seguía intentando. Una y otra vez. Don Elías frunció el ceño. Ella parecía pertenecer a una cafetería escolar, no al área de servicio de un hotel de lujo. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, observando sus movimientos. Deliberados, cuidadosos, agotados. Entonces ella se detuvo para acomodar el trapo, y en ese instante levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de él, y el tiempo se dobló sobre sí mismo. Don Elías sintió que el pecho se le apretaba. Por un segundo,
No pudo respirar. Esos ojos, grandes, cafés, frágiles pero firmes. Fue como recibir un golpe de recuerdos. Su hija tenía esos mismos ojos, no en forma ni en color, sino en peso. Esa misma tristeza silenciosa, esa misma pregunta detrás de la mirada. ¿Me estás viendo o solo me estás mirando? Había visto esa mirada el día antes de que intubaran a Emilia, cuando ella le apretó la mano, con los labios tan secos que no pudo hablar. Esa mirada lo había perseguido desde entonces, y ahora estaba ahí, en una niña medio escondida detrás de una barra. Parpadeó una vez. El momento pasó. La niña bajó la vista y siguió tallando. Sus movimientos eran más lentos ahora, más cautelosos. Lo había visto mirándola, pero no huyó, no sonrió, no saludó, solo siguió limpiando. Don Elías se recargó en el respaldo. Su té, intacto. Pasaron los minutos. Abrió su libreta, pero la pluma flotó inútil sobre la hoja. Escribió una línea, la tachó y cerró el cuaderno. Cuando el lobby empezó a despertar, el personal abrió cortinas, los carritos de equipaje chillaban y el aroma a café se colaba por el aire. Él se levantó y regresó al elevador en silencio. Nadie lo notó. Nadie, excepto Luz Emilia. Esa tarde, Claudia la llamó al almacén de cocina. ¿Tú limpiaste la barra esta mañana?, preguntó con los brazos cruzados, la voz tensa. Luz Emilia asintió. Claudia entrecerró los ojos. ¿Hablaste con alguien?, negó con la cabeza. ¿Alguien te habló? Otro movimiento negativo. Claudia se acercó un paso. ¿Te vieron? El estómago de Luz Emilia se encogió. Por suerte para ti, dijo Claudia lentamente. El hombre que miraste está demasiado rico para importarle y demasiado triste para recordarlo. Pero la próxima vez, te escondes cuando pasen los huéspedes. No podemos tener casos de caridad a plena vista. Le metió un trapeador en las manos a Luz Emilia. Esquinas del lobby, debajo de los muebles, ni una mancha sin limpiar. Luz Emilia asintió y salió corriendo. Pero algo había cambiado. No entendía por qué los ojos de ese hombre la habían dejado paralizada, ni por qué los suyos lo habían hecho detenerse. Pero dentro de su pecho pequeño, enterrado bajo el miedo y el silencio, algo aleteó. Un susurro de algo que hacía mucho no sentía. Reconocimiento. Y allá arriba, don Elías Granger estaba sentado al borde de su cama, con el té aún lleno en el termo, la libreta sin abrir, mirando la silueta de la ciudad a través del ventanal. No podía dejar de pensar en ella, no porque se pareciera a su hija, sino porque, por primera vez en meses, quizá años, había sentido algo. Una chispa, un destello. Y en ese destello, una pregunta que no quería callarse. ¿Quién es esa niña? A la mañana siguiente, don Elías bajó más temprano de lo habitual. Eran las 5:47 m, cuando entró al lobby, sus zapatos lustrados deslizándose silenciosamente sobre el mármol brillante. El mundo afuera seguía dormido. La lluvia de la noche anterior ahora solo era una bruma pegada a las ventanas. Los faroles parpadeaban. En algún callejón lejano, un camión de basura retumbaba. No se sentó en su silla habitual junto a la ventana. En lugar de eso, caminó hacia la recepción. El recepcionista nocturno, joven, algo despeinado, seguramente ya en las últimas horas de un turno largo, levantó la vista sorprendido. «Señor Granger», dijo, acomodándose el saco, «¿puedo ayudarle en algo?» «Sí», respondió don Elías, con voz suave pero firme. «Quisiera saber desde cuándo el Grand Horizon contrata a niñas». Las palabras se quedaron flotando en el aire como escarcha. El recepcionista parpadeó. ¿Perdón?» Don Elías se inclinó un poco hacia adelante, colocando sus guantes de piel sobre el mostrador. «La volví a ver esta mañana», dijo. «La niña que ayer limpiaba detrás de la barra. Mismo uniforme, mismo rostro pálido. No tiene más de 5 años». Pausa. El recepcionista miró a los lados, visiblemente incómodo. «Ah, ella», dijo, forzando una risa leve. «Es, la hija del chef principal. A veces viene. Juega a que trabaja, ¿sabe? Se imagina que es parte del equipo. Inofensiva». El rostro de don Elías no cambió.
El joven se movió inquieto. Los niños así adoran imitar a los grandes. Le dijimos que se quedara atrás, pero siempre se anda escabullendo. Curiosa, la chiquilla. Don Elías no dijo nada. Solo dio golpecitos con 2 dedos sobre el mostrador de madera. Una vez, luego otra. Después, levantó sus guantes con calma. El recepcionista carraspeó. Tratamos de mantenerla fuera de la vista, señor. Obviamente no está en nómina. Solo una niña siendo niña. Una niña siendo niña, repitió don Elías en voz baja. Asintió una vez, con la boca tensa sin mostrar expresión. Claro. Se dio la vuelta y caminó hacia el lounge sin decir otra palabra. El recepcionista soltó el aire en alivio y se hizo una nota mental. Avisarle a Claudia. Cuando los huéspedes empezaban a hacer preguntas, nunca terminaba bien. Don Elías se sentó en su lugar habitual, junto a la ventana del este, el termo de té intacto. El amanecer no había logrado romper las nubes, y la ciudad seguía envuelta en una luz azul opaca. En su libreta escribió una sola línea. Una niña no trabaja así solo por juego. Cerró el cuaderno. Su mente no dejaba de repasar lo que había visto. Las manos temblorosas de la niña mientras tallaba el mostrador, su camisa demasiado grande con las mangas arremangadas sobre los codos morados, el parpadeo de sus ojos hacia él. Y luego, el desvío rápido. No estaba jugando a ser adulta. Estaba trabajando, con la urgencia de quien sabe que el fracaso trae castigo, no elogios. La mentira que le habían dicho le retumbaba en el pecho. Una niña siendo niña. Ningún niño debería cargar tanto silencio en sus hombros. Se quedó en el lobby más tiempo del habitual, con la esperanza de volver a verla. Pero ella no apareció. En su lugar, Claudia cruzó una hora después, con un portapapeles en mano, gritándole a un botones que ajustara la exhibición del carrito de maletas. Don Elías la observó, controlada, precisa, limpia desde el chongo hasta la línea de su saco. Se levantó y se acercó. «Señorita Benton», dijo. Ella se giró, sorprendida por su cercanía. «Señor Granger», respondió con una sonrisa rápida y profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» Le pregunté a su recepcionista nocturno sobre la niña que ayer estaba limpiando su barra, dijo don Elías. Él afirma que es hija del chef. Claudia no se inmutó. Sí, respondió con fluidez. Así es. La pequeña Luz Emilia. Técnicamente, sobrina del chef. Sus padres están ausentes. Estamos ayudando, dijo Claudia con tono casual. La mirada de don Elías se estrechó. Es muy dedicada, dijo él. Quitar chocolate del mármol a las 6 de la mañana no es poca cosa para una niña de 5 años. Claudia soltó una risita suave, como si su preocupación le pareciera ingenua. Ella insiste en ayudar, respondió. Hemos intentado mandarla a casa con su tío, pero arma unos berrinches terribles. Dice que quiere trabajar como los adultos. Ya sabe cómo son los niños. No, dijo don Elías con tono neutro. No lo sé. La sonrisa de Claudia se tambaleó. Él dejó que el silencio se alargara, que ella lo sintiera. Luego, inclinó levemente la cabeza. Espero que las leyes laborales aún se respeten aquí. No me gustaría ver a este hotel en los periódicos por las razones equivocadas. La mandíbula de Claudia se tensó, pero no respondió. Don Elías dio un paso atrás. Que tenga buen día. Y con eso, regresó a su asiento. El hotel siguió como de costumbre. El aroma del desayuno comenzaba a filtrarse desde la cocina. Una suave melodía de jazz sonaba desde bocinas invisibles. Un concierge ayudaba a una mujer de negocios a imprimir su pase de abordar. Pero la mente de don Elías no estaba allí. Pensaba en Emilia, su hija, en cómo solía sentarse junto a él, en el piso de su estudio, doblando grullas de origami mientras él trabajaba. En cómo decía, «Mira, papi, vuela», y la lanzaba al aire, riendo mientras caía en picada. Una noche, poco antes de enfermar, le preguntó, «¿Qué pasa con las grullas que nunca se terminan?» Él no supo qué contestar. Y ahora, esa pregunta resonaba. ¿Qué pasa con las grullas que nunca se terminan? ¿Qué pasa con niñas como Luz Emilia? Esa tarde, don Elías eligió sentarse junto a la barra en lugar de su mesa habitual. Una decisión que sorprendió incluso al barman, quien nunca lo había visto pedir nada más atrevido que té caliente.
Pero don Elías no pidió. Esperó. Y entonces apareció. Luz Emilia salió desde el pasillo trasero, cargando una cubeta y una esponja. Caminaba despacio, cuidando no salpicar. Su camisa de uniforme le colgaba de un hombro, y tenía una marca roja en la muñeca. No se dio cuenta de que él la observaba. Él guardó silencio, dejando que empezara a limpiar los paneles bajos de cristal de la barra. Cuando se acercó más, él dijo con suavidad: «Es mucho trabajo para manos tan pequeñas». Ella dio un salto. Lo miró. El reconocimiento se encendió en sus ojos, pero no dijo nada. Él sonrió con gentileza. «¿Te gusta trabajar aquí?» «Nada». «¿Te tratan bien?» «Tampoco». Colocó un chocolatito envuelto sobre la barra. «Soy don Elías». Ella miró el chocolate. Luego volvió a alzar la vista. «Sé que es difícil», dijo él, bajando aún más la voz, «pero no tienes que hacer esto para siempre». Algo parpadeó en sus ojos. Luego, la voz de Claudia retumbó desde el otro extremo del lobby. «Luz Emilia, al piso de arriba». «¡Ahora!». La niña se congeló. Claudia aún no veía a don Elías. Su atención estaba clavada en la pequeña. «Dije ahora». Luz Emilia agarró su cubeta y salió corriendo sin decir una palabra. Claudia giró y entonces lo vio. Sus miradas se encontraron y por primera vez Claudia Beltrán no sonrió. Don Elías Granger había construido un imperio sabiendo hacer las preguntas correctas. En juntas, en tribunales, en negociaciones que salvaban o quebraban empresas, él siempre supo qué pregunta hacía que alguien titubeara, qué silencio revelaba verdades, y cuando una puerta solo fingía estar cerrada. Y ahora, en el Grand Horizon, ese instinto regresaba, no por balances ni adquisiciones, sino por algo mucho más frágil. Una niña, Luz Emilia. No había escuchado su nombre en voz alta, no oficialmente, ni de Claudia, ni del personal, ni de recepción, quienes desviaban la mirada cada vez que él preguntaba. El nombre lo había oído de ella misma, apenas un murmullo, cuando se raspó los nudillos tallando el azulejo del lobby. «Luz Emilia», susurró, como recordándose a sí misma que era real. Don Elías se guardó ese nombre como un secreto, y ahora empezó a investigar, no abiertamente. Eso levantaría sospechas, y Claudia ya lo observaba como halcón rondando el campo. Don Elías se movía con cautela, haciendo preguntas pequeñas, formulando comentarios al pasar, cumplidos al personal de limpieza, comentarios sueltos en la recepción, curiosidad disfrazada de las típicas divagaciones de un hombre mayor. Pero dondequiera que preguntaba, las respuestas eran las mismas. Encogimientos de hombros, sonrisas evasivas, silencios incómodos. Nadie sabía dónde dormía la niña. Nadie había visto ningún papel, ni identificación, ni acta de nacimiento, ni contacto de emergencia. No tenía cuarto asignado. Nadie venía a visitarla. No figuraba en ninguna lista, pero siempre estaba trabajando. «Ella nomás está aquí», dijo una trabajadora de lavandería. «Lleva un buen rato. Como el ruido de la caldera. Al principio lo notas, pero luego dejas de preguntar por qué». Otra mujer, mientras doblaba toallas, murmuró: «La semana pasada lloraba en el closet de blancos. Claudia dijo que si alguien lo mencionaba otra vez, nos metía reporte». Ya era evidente. Luz Emilia no existía en papel, pero existía. Existía en los moretones de sus muñecas, en la forma en que se encogía si unos zapatos chirriaban muy cerca detrás de ella, en el silencio que llenaba su boca donde debería haber risas. Y don Elías ya había tenido suficiente. Esa noche, tras un té frío y una cena que no tocó, regresó a los niveles bajos del hotel. Los pasillos ahí eran más callados, pisos de cemento, luces zumbantes, el silbido ocasional de vapor escapando por una tubería en el techo. El lujo del piso de arriba no alcanzaba hasta ese nivel. Pasó junto a una máquina expendedora con el letrero fuera de servicio, parpadeando en rojo deslavado, dio la vuelta hacia el ascensor de servicio y se detuvo. Doña Lupita lo estaba esperando. Era una mujer pequeña, quizá en sus 70, delgada y encorvada, con un delantal de trabajo que no era nuevo desde hacía más de una década. Llevaba más años trabajando en el Grand Horizon que nadie, y sin embargo casi nadie conocía su nombre. Se mantenía al margen,
limpiaba lo que los demás olvidaban. Escuchaba cosas que no estaban destinadas a sus oídos. Alzó la vista hacia don Elías con unos ojos que ya habían visto demasiado. «No es la primera persona que la nota», dijo en voz baja, «pero puede que sí sea el primero dispuesto a hacer algo». Don Elías no dijo nada. Dejó que ella continuara. «La mayoría solo mira hacia otro lado. Fingen que es parte del edificio. Pero yo la he visto temblar tanto que no puede sostener el trapeador. La he visto dormida debajo de las escaleras, hecha bolita, tan chiquita que cabría en una maleta». Doña Lupita metió la mano en su delantal y sacó una vieja llave de bronce, ligeramente opaca, con los bordes gastados por el tiempo. Se la tendió. «Toma». Don Elías la recibió con cuidado. «La habitación está en el subnivel técnico», explicó. «2 pisos debajo del tobogán de lavandería. No hay cámaras, ni tráfico de gente. Nadie baja ahí a menos que quiera desaparecer». Lo miró directamente. «Busca en el cuarto de equipo marcado T2B, pero no antes de las 10 de la noche. Claudia hace su ronda a eso de las 9:30. Si te ve ahí, lo sabrá». Don Elías asintió lentamente. «¿Por qué me lo estás diciendo?» «Porque yo ya estoy muy vieja para detenerla», respondió doña Lupita. «Y tú no». Su voz no tembló, sus manos tampoco, pero había algo detrás de sus palabras, algo hueco, como una herida que se había cerrado en falso. Don Elías puso una mano sobre la suya. «Gracias». Ella se apartó antes de que él pudiera decir más, y se desvaneció por el pasillo oscuro como un fantasma volviendo a las paredes. A las 10:12 p.m., don Elías descendió por la escalera trasera. No usó el elevador, demasiado ruidoso, demasiado rastreable. En su lugar, siguió el zumbido tenue de la maquinaria y el crujido ocasional de algún ratón, bajando por la escalera metálica, pasando el piso marcado como sótano, luego otro marcado como subsótano, hasta llegar al nivel que no tenía nombre en la pared. Olfateaba a caucho viejo, diésel y algo más húmedo, como agua de trapeador echada a perder. Las paredes eran de concreto, y las luces parpadeaban más de lo que alumbraban. Pasó junto a equipo abandonado del hotel, letreros antiguos, carritos oxidados, una máquina de refrescos desarmada, hasta que llegó a la puerta marcada T2B. Se detuvo. Metió la llave en la cerradura. La giró. Clic. La puerta crujió al abrirse con esfuerzo. No la habían aceitado en años. Y entonces, silencio. La habitación más allá estaba más fría que el pasillo. La luz del techo parpadeaba débilmente, revelando un espacio angosto, sin ventanas, lleno de maquinaria, calderas, generadores de respaldo, rollos enredados de cables negros gruesos. Pero eso no fue lo que hizo que la garganta de don Elías se cerrara. Fue el catre. En la esquina más alejada, bajo un estante roto de mantenimiento, había un marco de metal con un colchón aplastado. Encima, una cobija raída, una lonchera de lata abollada y un conejito de peluche, faltándole un ojo, con una oreja cosida con hilo rosa. A un lado, una pila de papel doblado, grullas, docenas de ellas, hechas de menús, hojas de pedidos, servilletas, el mundo de Luz Emilia. Don Elías caminó despacio, como si tuviera miedo de romper el silencio. Se agachó junto al catre y levantó una de las grullas. Era delicada, precisa, doblada por unas manos que habían encontrado calma en medio del caos. Y Claudia había empujado todo eso al sótano, fuera de la vista, como basura, como estorbo, como algo que debía esconderse. Don Elías se puso de pie con lentitud, los ojos ardiéndole, no de rabia, sino de algo más frío, más filoso, convicción. Sacó su celular y tomó fotos de todo, el catre, las grullas, el conejito, la habitación en sí. Luego salió al pasillo y cerró con llave detrás de él. Mientras subía las escaleras, 2 palabras latían en su pecho. No otra vez. 10:45 p.m. El pasillo del subsótano vibraba con el ronroneo constante de la maquinaria. El vapor siseaba entre las tuberías sobre su cabeza y los focos fluorescentes parpadeaban como estrellas moribundas. Era ese tipo de lugar donde el silencio se siente como algo vivo, acechando apenas fuera del alcance,
esperando colapsar sobre quien se atreviera a perturbarlo. Don Elías Granger caminaba con propósito. Ya no estaba solo curioso, ya no solo preocupado. Había visto dónde dormía Luz Emilia. Había visto los moretones. Había visto suficiente. Las grullas, el conejito, ese rincón estrecho de un mundo olvidado. Esas imágenes lo acompañaban en cada paso. Mientras descendía al nivel más bajo del ala técnica, un nuevo sonido se sumó al zumbido. Agua, saliendo de una tubería o llave, rebotando contra el concreto como una campana de advertencia. Y luego, una voz, áspera, agria. ¿Tú crees que eso está limpio? Míralo. Floja inútil, empieza de nuevo. Claudia. Don Elías se detuvo justo antes de la esquina, pegando la espalda a la pared helada. Otra voz siguió, pequeña, ahogada. El sonido de un trapo mojado golpeando metal. Luego, el inconfundible llanto de una niña, pero sin sonido. Solo los sollozos ahogados de alguien que intenta no ser escuchado. Avanzó. La puerta enfrente decía, servicio, área de lavado. Un letrero de seguridad amarillento colgaba chueco a un lado, advirtiendo superficies resbalosas en letras rojas peladas. Don Elías envolvió los dedos alrededor de la manija oxidada y empujó. La puerta se abrió con un quejido lento, gruñendo como si no se hubiera usado en años. Y entonces lo vio. Un cuarto de servicio cavernoso. Y en el centro, Claudia Beltrán, con las mangas arremangadas, brazos cruzados y los labios curvados con desprecio. Frente a ella, en manos y rodillas, estaba Luz Emilia. Tallaba el piso con las manos temblorosas, los dedos en carne viva, los nudillos rojos y sangrantes. Sus rodillas, pegadas al azulejo mojado, estaban hinchadas y amoratadas en tonos profundos de morado. La niña parecía haberse encogido sobre sí misma, demasiado pequeña, demasiado delgada, demasiado callada para parecer real. Don Elías entró a la habitación. «Basta». Su voz no fue alta, pero estaba hecha de hierro. Claudia se giró, sorprendida. Abrió la boca para hablar, pero la cerró al ver su rostro. Don Elías caminó despacio hacia Luz Emilia y se arrodilló, el borde de su abrigo rozando el suelo. «No la vuelvas a tocar», dijo con suavidad, pero con el peso del trueno. «Ni un segundo más, ni una palabra más. Esto se acaba aquí». Claudia se recompuso rápido. «Ella no es nada», escupió, con los ojos entrecerrados. «Ni siquiera está registrada. Es basura que llegó aquí arrastrada por la marea. Yo la alimento. Le doy techo. Eso ya es más de lo que merece». Don Elías miró a Luz Emilia. Sus brazos temblaban bajo el peso de la esponja, su rostro pálido y vacío por el agotamiento. Se quitó el abrigo, lana fina aún tibia de su cuerpo, y lo envolvió con suavidad sobre los hombros de la niña. «Ella no es basura», dijo, con la voz quebrándose. «Es una niña». Claudia soltó una carcajada seca. «Es un problema, uno que mantuve fuera de vista por el bien de su comodidad. Ustedes beben su té y fingen que este lugar es perfecto, pero alguien tiene que limpiar la podredumbre debajo». «La podredumbre eres tú», respondió don Elías con calma. «No ella». Se incorporó con lentitud, cargando a Luz Emilia contra su costado mientras ella se aferraba a su camisa con los dedos débiles. «¿Crees que eres un salvador?», ladró Claudia. «No sabes de dónde vino, no sabes lo que es». «Sé lo que no es», respondió don Elías. «No es tuya, no es mía, pero es alguien, y merece una infancia». Metió la mano en su abrigo y sacó su celular. «Tengo fotos, de las condiciones en que la tenías, de los cuartos ilegales donde la escondiste, de sus heridas». La expresión de Claudia se tambaleó. «Ya envié copias a 3 periodistas de confianza y a un abogado de protección infantil. Te sugiero que empieces a buscar al tuyo». «Tú no puedes». «Sí puedo», la interrumpió. «Y lo haré». Retrocedió hacia la puerta, apretando más fuerte a Luz Emilia contra su pecho. «La trataste como basura, pero ella va a ser mucho más de lo que tú jamás vas a poder entender». Claudia se movió para bloquear la puerta, la furia subiéndole por la garganta, pero don Elías ya había marcado un número en su celular. «¿Operadora?», dijo. «Necesito que envíen policía y servicios de protección infantil al Hotel Grand Horizon, nivel subsótano».
Hay una niña en peligro inmediato. Claudia se congeló. Soy don Elías Granger, continuó, con voz clara. Sí, ese don Elías Granger. Y tengo evidencia fotográfica de abuso y negligencia infantil en las instalaciones. Les sugiero que vengan rápido. Colgó y la miró directamente. Estás cometiendo un error, susurró ella, su seguridad desmoronándose. ¿Crees que te van a creer? ¿Que este hotel va a sobrevivir a un escándalo así? Don Elías salió al pasillo con Luz Emilia en brazos. No me importa si el hotel sobrevive, dijo por encima del hombro. Me importa si ella lo hace. Afuera, el aire se había vuelto filoso y eléctrico, como si el cielo supiera que venía una tormenta. Don Elías esperó en el lobby, sosteniendo a Luz Emilia con fuerza, mientras las patrullas y una camioneta sin insignias del DIF llegaban al área de ballet. Declaró con claridad, sin rodeos. Los oficiales asintieron, tomaron su celular, descargaron las imágenes y bajaron al subsótano. Claudia fue arrestada sin ceremonia, esposada, con la cara roja, lanzando palabras que rebotaban entre las columnas de mármol del lobby. Luz Emilia no se inmutó. Don Elías se sentó junto a ella en una de las bancas de terciopelo, tomándole la mano con cuidado. «Ya estás a salvo», le dijo. Ella lo miró, con los labios entreabiertos. No dijo nada, pero en sus ojos había algo distinto. Algo que antes no estaba allí. No miedo, no dolor, una chispa. Al amanecer, el Grand Horizon Hotel ya no era famoso por sus vistas panorámicas, ni su jazz en la azotea. Era tendencia en todas las plataformas por algo muy distinto. Última hora. Acusan a hotel de lujo de explotación infantil. Millonario lanza denuncia pública. Del penthouse a la redada. La impactante revelación de Granger bajo el Grand Horizon. Justicia para la niña del silencio. La ciudad despierta. El primer equipo de cámaras llegó antes de que saliera el sol. Luego vinieron los reporteros, los abogados, los investigadores de la ciudad y para el mediodía un comunicado formal desde la oficina del alcalde. En menos de 24 horas, los pisos de mármol impecables del Grand Horizon ya no estaban ocupados por carritos de equipaje ni botones, sino por funcionarios estatales, peritos digitales y trabajadores sociales con portapapeles y una rabia callada. En una sala de conferencias sellada, el servidor de vigilancia del hotel estaba siendo restaurado bajo orden judicial. Años de grabaciones perdidas, anteriormente marcadas como corruptas, ahora estaban siendo reconstruidas cuadro por cuadro. Y lo que encontraron no solo era condenatorio, era sistemático. Las cámaras mostraban a Luz Emilia tallando inodoros, doblando sábanas y empujando cubetas de trapeador casi del tamaño de su cuerpo. Al menos 4 áreas diferentes del hotel tenían grabaciones de ella trabajando sola en las primeras horas del día. En un clip sin sonido se veía a Claudia de pie sobre ella con una toalla enrollada en la mano como si fuera un látigo. Pero no terminaba ahí. Una auditoría secundaria de la nómina del hotel reveló algo aún más calculado. Una serie de empleados fantasma, Ava, Claire, M. Houtu, ninguno de los cuales había trabajado jamás. Usaron sus nombres para llenar hojas de tiempo y el dinero se cobraba por fuera, probablemente para evitar sospechas y financiar sobornos internos. Peor aún, varios empleados de muchos años habían sido despedidos de manera abrupta en el último año, cada uno con quejas vagas sobre ambiente hostil, ninguna de las cuales fue investigada a fondo. Ahora, con las grabaciones al aire, la nómina falsa expuesta y una niña bajo custodia del DIF, el silencio que una vez reinó en el Grand Horizon se quebró por completo, y los rostros que habían sonreído durante años comenzaron a cambiar. En la sala de descanso del personal, doña Lupita, la trabajadora de limpieza de edad avanzada que le había dado la llave a don Elías, se sentó en silencio con una taza de té, viendo las noticias en la pequeña tele montada en la pared. Por primera vez en años, no era invisible. «Ella es la razón por la que me quedé», le dijo después a una investigadora. «Esa niña. Yo limpiaba los pisos, pero ella barrió algo dentro de mí que yo creía muerto desde hace mucho». En la parte baja del hotel, un valet admitió ante la cámara. Todos sabíamos que algo no cuadraba, pero Claudia lo dejó claro.
Si hablas, te vas. Y en esta ciudad, un trabajo como este es tu vida. Más empleados alzaron la voz. La vi una vez cuando la jalaban del brazo, dijo un cocinero de línea. Intenté preguntarle a Claudia. Me dijo, una pregunta más. Y tú eres el siguiente. Tengo 3 hijos. Me quedé callado. Pero ya no más. En público, Claudia Beltrán ya no era la ejecutiva impecable del hotel, con blazers entallados y tacones brillantes. Fue arrestada en el subsótano, gritando y resistiéndose, luchando contra las esposas como si fueran insultos y no consecuencias. «No tienes idea de quién soy», gritó a los oficiales. «Yo construí este lugar». Nadie respondió. Nadie la defendió. Ningún miembro del personal pidió hablar a su favor. El dueño del hotel no emitió declaración alguna. Para el mediodía del día siguiente, el equipo legal ya había sustituido su nombre en el directorio de administración. La ilusión se había desvanecido. ¿Y don Elías Granger? Él no se escondió de la atención. En una rueda de prensa frente a las puertas de cristal del hotel, ahora acordonadas con cinta policial, se paró frente a los micrófonos, sencillo en su abrigo gris, el mismo con el que había abrigado a Luz Emilia. Los reporteros gritaron preguntas. «Señor Granger, ¿cómo descubrió a la niña? ¿Esto fue algo personal para usted? ¿Ya sabía del abuso antes de esta semana?» Levantó una mano. «No quiero que esta historia se trate de mí», dijo. «Pero déjenme decir algo. Nadie, sin importar cuán pequeño o sin voz sea, debería ser castigado por necesitar ayuda. Nadie debería pagar su inocencia con moretones. Nadie debería cambiar su infancia por la ganancia de alguien más». Pausó. «La compasión no es debilidad, es la forma más sagrada de fortaleza». Tomó aire. Su voz, baja pero firme. «Y nadie», dijo, con los ojos fijos en la cámara, «debería tener que pagar por la bondad con cicatrices». Esa fue la frase que resonaría por todo Internet, grabada en titulares y compartida por defensores en todo el mundo. Nadie debería tener que pagar por la bondad con cicatrices. Don Elías Granger. No se quedó a recibir aplausos. Rechazó entrevistas. Salió por la puerta lateral, donde lo esperaba un sedán negro en silencio. Adentro estaba Luz Emilia. Iba sentada en el asiento trasero, envuelta en un suéter nuevo, el cabello peinado, pero los ojos aún atentos. La trabajadora social a su lado le sonrió con dulzura, permitiéndole abrazar una versión nueva de su conejito de peluche, tela distinta, pero con el mismo hilo rosa cosiendo la oreja. No dijo nada. Aún no. Pero cuando don Elías abrió la puerta y se sentó junto a ella, Luz Emilia alzó la mano y buscó la suya. La sostuvo con fuerza. Y por primera vez en días, él sonrió. Dentro del Grand Horizon la limpieza apenas comenzaba. Pero afuera, en redes sociales, en programas matutinos de radio, en salones de clases y cocinas familiares, una historia había echado raíces. Una historia que no solo hablaba de un escándalo hotelero, sino de una niña que había estado oculta a plena vista. De un hombre que la vio, y de una mentira demasiado grande para seguir callada. La ciudad observaba. El país escuchaba. Y muy lejos, en los momentos tranquilos entre los titulares y la justicia que aún estaba por llegar, una niña se sentaba al lado de un hombre que alguna vez lo había perdido todo, y que ahora, quizás, había encontrado algo de nuevo. Las semanas posteriores al arresto de Claudia Beltrán se desplegaron como ondas en un lago quieto, primero pequeñas, locales, y luego extendiéndose hacia algo mucho más duradero. Las investigaciones destaparon un historial largo de abuso y encubrimiento, no solo en el Grand Horizon, sino también en otras propiedades bajo la misma administración. Pero entre audiencias y portadas, hubo una historia que mantuvo la mirada del mundo, la de la niña escondida en un sótano y el hombre que la encontró. Luz Emilia fue puesta bajo protección de emergencia inmediatamente después del incidente. Pero don Elías Granger no esperó a que el sistema decidiera su destino. Inició el proceso de adopción en cuanto supo que no tenía familiares vivos. No solo presentó su idoneidad legal, sino también una intención firme de darle más que seguridad. Quería darle un hogar. 6 semanas después, el tribunal finalizó el proceso. Y así,
Con el trazo de una pluma, Luz Emilia Granger dejó de ser solo un nombre susurrado entre trabajadoras sociales y expedientes hospitalarios. Volvió a ser hija de alguien. Don Elías la llevó a una casa tranquila, bañada por el sol, al borde de la costa, lejos del mármol frío y el concreto del sótano del hotel. Las ventanas daban al mar. El jardín florecía con lavanda suave e hidrangeas. Por las mañanas, ella lo ayudaba a regar las plantas, todavía en pijama, con su manita envuelta alrededor de una regadera amarilla de plástico. Las pesadillas fueron disminuyendo, sus hombros se aflojaron, y las palabras, antes atrapadas detrás de un silencio endurecido, comenzaron a regresar, primero en dibujos garabateados, luego en preguntas sobre las estrellas, las mareas y los nombres de las nubes. Ese otoño empezó la escuela, en un salón pequeño donde nadie conocía su historia, solo su nombre. No era la más ruidosa, ni la más rápida, pero siempre era amable. Sus maestras decían que escuchaba con intensidad, como si cada palabra importara. Don Elías también sintió que algo cambiaba dentro de él. El duelo, que antes era un abrigo pesado que cargaba a cada sitio, comenzaba a soltar su agarre. Su hija Emilia nunca lo había abandonado del todo, pero ahora su memoria vivía en una forma nueva de amor. No como reemplazo, nunca eso, sino como una continuación. Una razón para mirar hacia adelante, en lugar de vivir solo mirando atrás. Guardó las grullas que Luz Emilia una vez dobló en una vitrina sobre su escritorio, no como decoración, sino como recordatorio, de supervivencia, de resiliencia y de lo delgada que puede ser la línea entre ser visto y ser olvidado. Pero don Elías no pudo ignorar una verdad que ahora comprendía demasiado bien. Luz Emilia no era la única. Así que, con el mismo cuidado meticuloso con el que una vez construyó un imperio tecnológico, se dedicó a crear algo mayor que el prestigio o la ganancia. Compró una vieja propiedad costera, antes un centro de retiros, ahora abandonado, y la transformó en la Casa Emilia, un refugio cálido y extenso para niñas y niños que habían sido abusados, descuidados o desplazados. No era un albergue estéril, sino un hogar real. Tenía clases de música en la Sala del Sol, sesiones de terapia que parecían cuentos, y paredes llenas de arte creado por manitas temblorosas que volvían a aprender a sostener un pincel. Cada niño tenía su propio cuarto, sus propios libros, su nombre grabado en una placa de bronce afuera de su puerta. El personal estaba capacitado no solo en cuidado infantil, sino en escuchar, en notar las señales de heridas invisibles. A ningún niño se le forzaba a hablar, pero a cada niño se le mostraba que importaba, y cuando alguno estaba listo para decir algo, siempre había alguien que lo escuchaba. Desde entonces, don Elías amplió sus esfuerzos, no con aplausos, sino con determinación. Creó fondos de emergencia para trabajadores sociales y psicólogos especializados en trauma. Patrocinó equipos de asistencia legal para defender a niños atrapados en el abandono burocrático. Apoyó organizaciones comunitarias en ciudades de todo el país, asegurándose de que ningún niño tuviera que dormir nunca más en un catre de lavandería. Nunca aceptó premios, nunca dio discursos. Y cuando le preguntaban por qué, siempre respondía lo mismo: porque quienes más necesitan ser salvados casi nunca tienen un micrófono. En cuanto a Luz Emilia, floreció a su manera tranquila. Le encantaba el vidrio de mar. Coleccionaba los pedacitos verdes y azules que encontraba después de cada tormenta y los alineaba en el alféizar de su ventana. Pintaba con pinceladas grandes, a veces en silencio, a veces al suave murmullo de la música clásica que don Elías ponía por las tardes. Sus cuadros casi siempre tenían grullas, pero ahora volaban en cielos llenos de luz. Conservaba la vieja lata de galletas, aquella donde una vez escondió sus grullas de papel bajo una escalera. Ahora contenía fotografías, su primer día de escuela, su primera pintura terminada, su primera fiesta de cumpleaños donde ella fue la homenajeada. Y debajo de esas fotos quedaba una última grulla, doblada, un poco desgastada en las esquinas. Nunca la desdobló, nunca lo necesitó, porque esa grulla no era solo memoria. Era prueba de que incluso en la oscuridad, algo frágil puede sobrevivir. Y ahora puede florecer.
Con el tiempo, otros niños llegaron a la casa Emilia, algunos con miedo, algunos con rabia, algunos que no habían pronunciado una sola palabra en años. Luz Emilia no intentaba arreglarlos, simplemente se sentaba junto a ellos, a veces con un crayón, a veces con un cuadrado de papel, y cuando le preguntaban, ¿esto mejora?, ella no respondía con palabras. Les daba una grulla y sonreía. Lo que aprendemos de la historia de Luz Emilia: hay historias que leemos y hay historias que nos cambian. El camino de Luz Emilia, de ser una niña olvidada en un sótano de hotel a una hija amada y símbolo de esperanza, nos recuerda algo esencial, pero a menudo olvidado: el poder de ser vistos. En un mundo que se mueve tan rápido, es fácil ignorar a los que no hacen ruido, a los invisibles, a los niños que limpian pisos en lugar de jugar, que duermen sobre trapos en lugar de camas, que doblan grullas de papel en la oscuridad en vez de reír bajo la luz. Pero la historia de Luz Emilia no trata solo de injusticia, trata de lo que ocurre cuando una sola persona decide no mirar hacia otro lado. Don Elías no planeaba convertirse en padre otra vez. No llegó a ese hotel esperando cambiar una vida. De hecho, durante mucho tiempo, ni siquiera podía levantarse del peso de su duelo. Y sin embargo, en la quietud de una mañana cualquiera, notó a una niña limpiando una mancha de chocolate del mostrador. Sus manos temblaban, sus ojos eran demasiado pesados para alguien tan pequeña. Ese momento, simple, silencioso, fue donde todo comenzó. Porque a veces, todo lo que se necesita es un segundo de valentía para romper un ciclo de sufrimiento. A través de la decisión de Don Elías de actuar, aprendemos que la compasión no es solo un sentimiento, es una elección. Y muchas veces es una incómoda. Nos pide entrar a lugares oscuros que preferiríamos evitar, hablar cuando el silencio parece más seguro, sentir profundamente, incluso cuando no conviene. Luz Emilia no tuvo voz durante mucho tiempo, pero ahora su historia habla por miles como ella. Y las lecciones van mucho más allá de estas páginas. Los niños no son problemas que se deben manejar, son personas que deben ser protegidas. Todo niño, sin importar dónde haya nacido o cuán silenciosa sea su vida, merece estar a salvo, ser amado y sentir que pertenece. El duelo no tiene que marcar el final de nuestras historias, puede transformarlas. La sanación de Don Elías no empezó olvidando a la hija que perdió, sino permitiendo que el amor regresara en una forma nueva. El cambio no siempre requiere grandes gestos. A veces, las acciones que transforman el mundo comienzan con una decisión simple: cuidar, una mirada, una pregunta, un momento de atención. Cada grulla de papel importa. Incluso lo más pequeño que creamos en el dolor puede convertirse en símbolo de fuerza. Incluso una niña que dobla aves en secreto puede inspirar un movimiento de luz. Y quizá lo más poderoso de todo: no existen los hijos de alguien más. Si un niño está sufriendo, si está silenciado, abandonado o perdido, entonces nos corresponde a todos actuar. Seamos padres, maestros, vecinos o desconocidos. Tenemos el poder de notar, de intervenir, de proteger. La historia de Luz Emilia es ficticia, pero tristemente demasiado real en el mundo que vivimos. Ahora mismo, hay niños como ella, escondidos a plena vista, esperando que alguien tenga el valor de hacer la pregunta correcta. No esperemos a que su silencio se vuelva insoportable. Notemos, escuchemos, seamos ese tipo de personas que dejan la luz encendida para alguien más. Ahora es tu turno. ¿Alguna vez fuiste testigo de algo que no se sentía bien, pero no supiste si debías hablar? ¿Qué harías hoy si vieras a una niña como Luz Emilia, cansada, callada y sola, en tu colonia, tu escuela o tu trabajo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Alguien podría necesitar escuchar tu historia hoy. Y si este mensaje tocó tu corazón, considera compartirlo, para recordarle al mundo que ningún niño debería ser invisible.